noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que han estado bien y que Dios les esté guardando y les esté dando una semana maravillosa. Es nuestro deseo que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Me da mucho gusto tener con nosotros nuestro hermano José Aguilar, hermana Kenia Varilla desde El Salvador, hermana Rosy Benciso, hermana María Telles desde Redwood City, Dios le bendiga. Nos da mucho gusto tener a hermana Rubia Orellana, bienvenida. Hermana Celina García, qué placer tenerla con nosotros. La paz de Dios sea con usted, gloria al Señor. Así que me da mucho gusto tener a hermana Celina desde Guatemala, hermana Luz Vázquez, la paz de Dios. Qué bueno que nos volvemos a encontrar con esa gente linda de Retabuleo. Gloria a Dios. Nori Orellana ya dijo presente. Dios le bendiga a usted y a su amado esposo. Bien, en esta noche tenemos un importante tema que tratar, titulado Lo que Dios hace en la noche. Lo que Dios hace en la noche. Para esto le invito a leer en la Escritura, en Éxodo 14, 20 y 21. Éxodo 14, 20 y 21. Saludamos a la hermana Grace Méndez, de Méndez, Dios le bendiga. Dice así la palabra del Señor en Éxodo 14, 20 y 21. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche, nota esa expresión, nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Note nuevamente esa expresión, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Padre, gracias por tu bendita palabra. Bendecimos a toda nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos conectados, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amados, lo que Dios hace en la noche. ¿No se ha puesto a pensar usted que hay veces que las noches parece que se hacen más largas? Que en la noche oscura y tenebrosa como que no hay esperanza, sino terror, angustia, ansiedad. Creo que con razón muchos niños y muchas personas se horrorizan, se atemorizan en la noche. Porque en la noche todo aquello que vemos físicamente se desaparece. Y el hombre no fue hecho para la noche, para ver en la noche, sino para el día. Y por eso, permítame decirle lo siguiente: Israel era perseguido por Faraón y sus ejércitos. Dios milagrosamente puso una nube para que en el día y en la noche no fuesen alcanzados por los egipcios. Pero llegó el momento que llegaron a enfrente del mar, estar frente a aquel océano, ¿verdad? El mar ese rojo, un mar que todavía existe y es muy visitado por millones de turistas en Egipto. Era una noche larga y difícil. Pueden imaginarse usted que un ejército esté persiguiendo a nuestras vidas, nuestras familias, nuestro pueblo. Qué horrible para aquellos ancianos, para aquellas mujeres que cargaban niños, para los animales que llevaban, para todas aquellas familias que caminaban por las ardientes arenas del desierto. Ahora están frente al mar. Es posible que hubiesen rocas enfrente de ellos y hubiese una bajada hacia el mar. Nosotros en la noche escuchamos
cómo las olas golpean las piedras, las rocas. Sí, en la noche como que el estrepitoso ruido golpeante de las olas como que nos trae un poco de reflexión y de ansiedad, porque no sabemos hasta dónde va a llegar el mar. ¿Sí? Hay noches difíciles y usted lo sabe muy bien. Hay momentos escalofriantes en la noche. Hay terrores que nos visitan en la noche. Y por eso yo quiero que usted medite en esta palabra. Porque dice la Biblia que en aquella noche, cuando ya tenían al faraón y a los ejércitos de Egipto detrás, ya cerca de Israel, Moisés levantó la mano y oró, extendió su mano sobre el mar e hizo que Jehová retirase por recio viento oriental el mar toda aquella noche. Puede imaginarse, amados míos, cómo pudieron las familias de Israel en ese éxodo de Egipto estar tan angustiados que pensaban que tal vez no iban a ver la luz de la mañana. Cuando tenemos dificultades y angustias y problemas, parece que se extiende la noche, parece que la noche es más larga, las horas avanzan muy lentamente y los minutos y segundos parecen interminables. Sí, porque en la noche, cuando hay ansiedad, cuando hay terror, cuando hay angustia, nuestro sueño se disipa. Vivimos como en una nube de depresión. No sabemos qué va a pasar con nosotros, si vamos a poder llegar a la mañana. Sí, las noches oscuras nos aterrorizan. Y el pueblo de Israel frente al mar, un gran desafío. ¿Cómo podían hacer para escaparse de la espada del faraón de Egipto? ¿Cómo podían salvaguardar sus familias? ¿Cómo podían protegerse y defenderse si no tenían ejército para que pudiera contrarrestar aquel atropellamiento que venía para ellos? Hay veces que nosotros vemos nuestros recursos muy pequeños. Sentimos que no estamos preparados para aquello que se avecina contra nosotros. Y las noches tenebrosas nos quitan el descanso, nos hacen perder el sueño. ¿Por qué? Porque no sabemos si podremos llegar hasta la mañana. Cuando está el enemigo detrás de nosotros y un mar tormentoso delante, nosotros nos sentimos en medio, como en un sándwich de presión. No sabemos qué va a pasar. Por eso es que me fascina el verso 21, porque la escritura describe la forma que Moisés oró y extendió su mano, y el mar, y Dios hizo, porque dice, y Jehová hizo que un viento recio, un recio viento, hermanos míos, hace que se retiren las aguas. Así dice el verso 21. Moisés levantó la mano e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Escúcheme bien. Vientos los hay en todas partes. Tormentas las hay en todas partes del mundo. Tormentas aquí en Estados Unidos, tormentas en el Caribe, huracanes, ciclones le llaman a esas tormentas en el Pacífico. Qué difícil estar en una noche en una pequeña embarcación. Yo he estado en medio del mar a medianoche, pero he estado en un barco grande, gigante, de 14, 15, 16 pisos. Pero estar en una pequeña barca en medio del mar es algo angustioso, aterrador. Para todas esas familias angustiadas que tenían
y ya sentían el tropel de los caballos armados de Faraón que venían a despedazarlos, a eliminarlos, y eliminar comenzando con el liderazgo de Moisés y Aarón. Venían preparados para terminar toda aquella odisea y finalmente poner fin al problema, porque a veces el diablo se equivoca y piensa que matando al perro se acabó la rabia, que eliminando al pastor o eliminando al papá, la mamá, como que todo se va a desplomar. Pero permítame decirle que en tus noches angustiosas Dios está trabajando. Porque note usted, hermano, Dios es luz, pero hay veces que Dios va a obrar en medio de las tinieblas. 1 Juan 1:5 dice, establece que Dios es luz y no hay tinieblas, pero de ninguna manera limita a Dios de obrar en medio de la noche. Todos tenemos en nuestra vida capítulos que llamaríamos o llamamos noches. Hay noches angustiosas, hay noches largas, hay noches de pena, de sufrimiento, de lágrimas. Hay noches cuando no vemos buenas perspectivas acerca del día de mañana y del futuro. Así me imagino que hombres, ancianos y niños que no podían dormir oían los caballos de Faraón detrás de ellos, veían el mar y las olas golpeando las rocas y se preguntaban ellos, ¿será hasta aquí que nos ha traído Dios? ¿Se habrá equivocado nuestro líder Moisés? ¿Ya se terminó la esperanza para nosotros? ¿Tendremos futuro para nuestras vidas y nuestras familias? Veremos la luz de la mañana porque la noche es larga. Mire, amados míos, fue precisamente cuando las tinieblas comenzaron a descender sobre la faz de la tierra. Note usted que no fue en la mañana, no fue al mediodía. Cuando Dios comenzó a obrar fue en medio de la noche. Dios pudo haber comenzado en la mañana. Dios pudo haber comenzado a la luz del mediodía. Pero Dios esperó la noche. Y a veces nosotros no nos gusta que Dios obre en nuestras noches. Quisiéramos que Dios lo hiciera todo claro y evidente a la luz del día y nosotros no tuviéramos que tener incertidumbre, angustia y desesperanza. Pero hay veces que Dios en su soberana voluntad escoge obrar en medio de nuestra noche. Cuando hablo en medio de nuestra noche, estoy hablando simbólicamente para hablar capítulos o episodios en nuestra vida donde no vemos con optimismo el futuro, sino que vemos pruebas, angustias, amenazas, tribulaciones, persecuciones, enfermedad, escasez, traición. ¿Sí? El diablo puede usar la traición para lastimarte, para dañar tus emociones, para robar tu futuro. Las noches son símbolos de pecado. Las noches son símbolos de angustia. Las noches son episodios que nos visitan a cada uno de nosotros. Y le pregunto, ¿habrá pasado una noche de angustia usted? ¿Habrá pasado un capítulo de su vida que usted no ve la luz del día, sino que ve tinieblas? Y usted piensa que hasta allí llegó. Pero en medio de esa noche es que Dios comienza a glorificarse. Porque la Biblia dice en el verso 21 que cuando Moisés extendió la mano, Dios hizo que por medio de un viento recio oriental, toda aquella noche, en otras palabras, el viento recio oriental fue en la noche, tras que tenían al ejército de Egipto detrás, el mar rojo enfrente, todavía Dios manda un viento recio. ¿Qué es lo que se imaginaría la multitud de hombres, mujeres y ancianos y niños
¿qué está haciendo Dios? Hasta aquí llegamos. Qué injusta ha sido nuestra vida. Hemos sido engañados, hemos sido dirigidos hasta aquí y todo se ve mal. Tenemos un mar delante, a Faraón detrás y ahora un viento en la noche, un viento recio. Pero Dios no se limita a obrar a ninguna hora específica. Dios puede obrar y hacer milagros, aún en los momentos más oscuros de nosotros. ¿Ha tenido momentos oscuros usted? Yo los he tenido. ¿Ha vivido momentos de angustia en la oscuridad? Todos en algún momento vamos por la enfermedad, por una etapa difícil de escasez, como que se cierran las puertas. Cuando hemos sentido el ataque de aquellos que tal vez no simpatizamos con ellos, cuando vemos que no hay progreso en nosotros, sino hay problemas, hay angustias, hay luchas, eso simbólicamente hablamos noches oscuras. Pero vea, lo interesante es que Dios escoge obrar en la noche, en las tinieblas, no a la luz del día. Algo que debemos darnos cuenta nosotros es que Dios no tiene límites en la forma que Él va a obrar. Jeremías 32, 17 dice, he aquí yo soy Dios, Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Le pregunto a usted qué está pasando, qué está llegando. Dios a veces espera que lleguen esas noches a nuestra vida para Él obrar, para Él demostrarnos que somos importantes para Él. Para Dios mostrarnos que Él está siempre velando por nuestro bienestar. Para que en las noches oscuras aprendamos a buscarlo y a depender de Él. Porque cuando todo es claro, maravilloso y todo el mundo nos da una palmadita y todo va bien, qué fácil es servir a Dios. Pero cuando las cosas están mal, cuando todo se pone color de hormiga, cuando la noche es espesa, que usted puede tocarla, mire lo que hace Dios. Dios manda un viento recio toda la noche. Yo creo que no hubo descanso en Israel. Oían los caballos acercarse y los ejércitos venir a derrotarlos, a aniquilarlos. Veían el mar y ahora el viento recio. Y ellos, yo creo, que dijeron, Dios, ¿serás tú grande para librarnos? Demuéstranos que eres grande. Jeremías 32, 17 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil? Vea lo que dice, difícil, porque nosotros nos gustan las cosas fáciles. Y cuando las cosas son difíciles, como que nos frizamos, nos congelamos, y no queremos seguir adelante, no vemos buenas perspectivas, no están las cosas de nuestro lado, sino que las cosas van mal, malas noticias, el abogado no te apoya, la falta de empleo te tiene limitado, tus hijos se han revelado, hay traición en tu vida, te están abandonando aquellas personas que dicen o te dijeron que te amaban y ahora te han dicho adiós. Sí, porque la gente falla, pero Dios no falla. Los hombres y las mujeres fallamos, pero Dios permanece fiel. Lucas 1:37, el ángel le pregunta a María, porque nada hay imposible para Dios. Ya no es difícil, como dijo Jeremías 32:17, sino que el anuncio del ángel a María, a Gabriel, es porque nada hay imposible para Dios. Y le pregunto, ¿habrá algo que Dios no puede hacer para ayudarle? ¿Será la noche una barrera, una pared para Dios obrar un milagro grande en tu vida? Permítame decirle que los grandes milagros en nuestra vida no suceden a la luz del día, suceden en la noche. En las noches. Y para mí, noches son esas etapas de nuestra vida que derramamos lágrimas,
que nos sentimos solos, que nos sentimos abandonados, traicionados, que parece que las cosas no van a terminar bien. Es posible que usted y yo no veamos resultados, pero eso no quiere decir que Dios no está orando. Usted manténgase orando. Usted y yo mantengámonos clamando, mantengámonos gimiendo, porque de ninguna manera quiere decir que Dios se ha ido a dormir o que Dios lo abandonó a usted o a mí en medio de la noche espesa, oscura y tenebrosa. No, Dios puede que está obrando y usted no lo vea, yo no lo entienda, yo no lo diviso, pero Dios está obrando. Ellos tal vez se fueron a acostar angustiados frente al mar y dijeron, no sabemos si amanecemos. Pero Dios mandó un viento recio, oriental, y la Escritura dice que lo mandó durante toda la noche. Durante toda la noche el viento estuvo obedeciendo a Dios. El viento fue, hermanos, toda aquella noche abriendo camino y deteniendo las paredes del Mar Rojo a un lado derecho, a un lado izquierdo. Estoy seguro, hermanos, que muchos de ellos no lo podían ver porque estaban durmiendo, tal vez agotados, angustiados. Pero en toda aquella noche el viento recio hizo el trabajo que Dios le mandó. Fue preparando una carretera, un freeway. Fue haciendo el milagro de abrir, fue aplanando el fondo del mar, el piso del mar. Fue Dios haciendo una carretera súper moderna, súper eficiente, para que sus hijos pudieran entrar en esa carretera que Él había estado trabajando toda la noche. Así que yo le quiero recordar que aunque usted no vea a Dios trabajar en su noche oscura, en su noche de prueba y de dificultad, Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. Mientras Israel dormía, el viento obedientemente comenzó a separar las aguas, para que al día siguiente ellos vieran que en las noches largas y angustiosas son las oportunidades que Dios usa para glorificarse. Hermanos, la mañana reveló algo que no habían visto el día anterior. Cuando se levantaron, vieron ya no el mar, hermanos, tempestuoso, golpeando las olas, azotando, hermanos, las piedras que estaban a la orilla, sino al día siguiente vieron una carretera. Cierto, Dios puso una nube para que los egipcios no avanzaran rápido y vieran al pueblo de Israel y lo atacaran. Para los hijos de Dios no hay barreras. Las barreras son para los no creyentes. Las barreras son para la gente que no teme a Dios. Las barreras, la nube espesa era para que los egipcios no llegasen y se aproximasen a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Dios siempre va a defender a sus hijos. ¿Puede Dios usar elementos? Sí, Dios usa los elementos físicos, la lluvia para detener al enemigo. Puede usar las tinieblas, puede usar el sol para ayudarnos. La Biblia declara que Dios mandó que se detuviese el sol en cierta ocasión para que el pueblo viera la mano de Dios. Dios puede utilizar las noches para ser glorificado, que le conozcamos en distintos aspectos que generalmente no le conocemos o no hemos aprendido a verlo. La vida es una escuela, es una universidad espiritual y a través de ella pasamos por momentos y lecciones difíciles. Mire, Dios no obró en la mañana, Dios no obró al mediodía. Dios lo pudo haber hecho, pero Dios les quiso dar descanso a sus hijos, como diciéndoles, descansen mis hijos, tranquilo mis hijos, yo estoy en control de tu noche larga y oscura.
Note la expresión que Dios usó el viento toda aquella noche. Note la expresión, toda aquella noche. O sea, desde que aparecieron las tinieblas, vamos a decir 6, 5 de la tarde, hasta tal vez 6 de la mañana, unas 10, 11, 12 horas de tiniebla, Dios mandó al viento que preparase el camino para que los hijos de Israel en la mañana pudiesen entrar en él y ser salvados milagrosamente. A veces podemos tener la fe, pero no vemos resultados. A veces lo que vemos es problema. Pero gloria al Señor, porque Dios toda aquella noche se mantuvo ocupado. Algunos piensan, Dios se ha descuidado de mí, Dios está durmiendo. No, Dios hizo que se retirase el mar toda aquella noche. Quizás silenciosamente Dios poco a poco hizo que el viento fuese abriendo una carretera en buen estado para que los hijos de Dios pudieran caminar. Toda aquella larga noche fue la hora que Dios escogió. No la hora que ellos querían o que ellos tenían expectativas. El milagro no iba a ser para satisfacer la curiosidad de ellos al mediodía. Este glorioso milagro, uno de los más grandes milagros de la Biblia, ocurrió a medianoche. Es posible que usted y yo estemos entrando en una noche larga, difícil. No nos desesperemos, no nos angustiemos. Hay procesos espirituales que pueden durar minutos, hay procesos espirituales que pueden durar horas, semanas, meses o hasta años. Algunos procesos pueden durar toda la vida. No se asuste. Es simplemente un recordatorio que Dios puede obrar de diferente forma. Cuando más densas estén las tinieblas, Dios está obrando y abriendo camino. Es posible que toda la nación de Israel haya estado, hermano, embargada de terror, de angustia, murmurando, pero Dios trabajó. Dios hizo su parte. Toda aquella larga noche que fue vigilia para los israelitas, que fue vigilia para los egipcios, fue la oportunidad para Dios glorificarse. Y de repente en la mañana, como para no despertar curiosidad de ellos, vieron que el mar se había abierto y habían dos paredes a la derecha y a la izquierda. Para mí es el cuadro más grande del acuario más gigante que puede jamás haberse hecho. ¿Sí? Yo estoy seguro que se podían ver los peces y tocar las paredes del mar rojo, pero no se cerraban, porque Dios no le había dado orden. Dios puede hacer que el sol se detenga. Dios puede hacer, hermanos, que la noche se extienda. Dios puede hacer un milagro de multiplicación. Yo he visto milagros de multiplicación de comidas, como con un poquito de comida se ha multiplicado en la olla y han comido 23, 25 personas. Su servidor lo he visto. He visto que en medio de las noches más difíciles es cuando Dios ha escogido para librarme o para librar a otros. Cuando yo ya no puedo, es cuando Dios ha manifestado su poder. Dios hace todo lo que Él quiere en medio de la noche. Conozcámoslo en medio de esos momentos difíciles. Agarrémonos de su mano y pidamos que nosotros tengamos la sabiduría, tengamos el entendimiento para ver a Dios obrar en medio de la noche. Aunque no veas que Dios está haciendo algo, si tienes una petición, sigue clamando, porque aunque no lo veamos ni lo oigamos, Dios siempre trabaja a favor de los que le aman, porque para todos los que aman a Dios, todas las cosas
obran para bien. Dios te bendiga, buenas noches. Espero que nos veamos el día de mañana en una nueva reflexión para el alma. Estamos de lunes a jueves. Dios te bendiga y gracias por tu atención.